Muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Jorman Torres Zamudio, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental. Somos del grupo de Proyección Social y el tutorial que hoy voy a explicarles es sobre cómo crear exámenes en Moodle y cómo incluir en estos exámenes preguntas abiertas y preguntas de opción múltiple. Para tener una idea más definida de cómo son las preguntas abiertas y cómo son las preguntas de opción múltiple, pasamos a la siguiente diapositiva. Como verán, las preguntas abiertas son las preguntas que se responden según el criterio de cada persona, es decir, que no todas van a tener la misma respuesta. Pueden tener una respuesta parecida, mas no va a ser netamente la misma respuesta. Como se pueden ver en estos ejemplos, las preguntas son respondidas según qué criterio tiene cada persona. Estas preguntas son por lo general muy utilizadas, más en letras que en números, puesto que en números no, por lo general, si es un problema normal, siempre tiene que tener una misma respuesta. Esas son las preguntas abiertas. Para el siguiente caso de preguntas son las preguntas de opción múltiple. Como se pueden ver, son las preguntas más usadas en los exámenes por los profesores. Son preguntas en las cuales te detallan un enunciado y te dan 3 o 4 respuestas según el criterio de cada profesor para saber cuál es la respuesta que más esté cerca al concepto que se tiene dado en la pregunta. Como se puede ver, cuando tengo un examen, lo que uno va a hacer es tener que estudiar mucho. De por sí estas preguntas son son mucho más fáciles que las preguntas abiertas. Lo que voy a pasar a mostrarles ahora es cómo utilizar el Moodle para crear los exámenes y para en estos exámenes poner las preguntas abiertas y las preguntas de opción múltiple, que de por sí es una tarea muy fácil. Para eso ingresamos a nuestra cuenta de Moodle. Yo ya estoy logueado en la cuenta, como pueden ver acá mis datos. Yo soy del curso, lo que voy a explicarles es del curso de aritmética. Para poder iniciar algún examen, como vemos acá está todo el temario de lo que se va a tratar durante el ciclo, o bueno, durante el año. En primer lugar, activamos la edición. Y bueno, ya podemos editar todo lo que se desee. Acá bajamos y en el tema 1 ponemos añadir una actividad o un recurso. Damos clic y seleccionamos el cuestionario. Damos clic en cuestionario, ponemos agregar. Bueno, le ponemos un nombre al cuestionario, por ejemplo que sea examen introductorio. Ponemos una breve descripción, por ejemplo, este examen será tomado en cuenta para saber qué puntos débiles tienen para saber qué temas son los que se necesitan reforzar y también que la nota no tendrá nada que ver en el promedio del estudiante. Bueno, tenemos la descripción, temporalización, que es el tiempo que tú le quieres dar al examen, que va a durar. Por ejemplo, acá seleccionas el día, la fecha, la hora, pero primero tenemos que habilitar. Por ejemplo, lo habilitamos ahorita para que vean que no es tan complicado hacer el examen. Ponemos cerrar cuestionario dentro de 1 hora. Ya. Bajamos, ponemos calificación.
Acá en intentos permitidos simplemente le ponemos 1, depende del profesor, de lo que se desee. Acá en calificación más alta, por ejemplo, si seleccionamos 2, podemos poner el promedio, el primero o el último. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con 1. Esquema no se modifica, el comportamiento tampoco, las opciones tienen que estar, como se ven, todas cliqueadas. La apariencia con 2 decimales para la nota. Restricciones, nada, ninguna es para el docente. Retroalimentación tampoco, ajustes comunes tampoco, marcas tampoco van y competencias tampoco. Simplemente guardamos cambios y mostramos. Y bueno, podemos ver que sale el nombre del examen, la breve descripción que se ha dado y el número de intentos. Como vemos es solamente un intento. Acá te muestra, en esta parte te muestra desde qué hora está abierto el cuestionario y hasta qué hora estará. Y también te muestra un mensaje de error, que es el mensaje que dice que aún no se han registrado preguntas. Para esto ponemos en editar cuestionario. En esta parte es en la cual podemos agregar las preguntas. Por ejemplo, ponemos agregar una nueva pregunta. Y seleccionamos el tipo de pregunta. Por ejemplo, en este caso yo quiero una pregunta de opción múltiple. La seleccionamos, la agregamos y ponemos el nombre de la pregunta, que sea pregunta número 1. Ponemos el enunciado, que ya lo tengo copiado acá, que por ejemplo sea cuál es la diferencia entre los términos de una fracción equivalente a 2/5, sabiendo que la suma de términos es 84. Bueno, la respuesta es 36, así que acá ponemos las elecciones de las posibles respuestas que el alumno va a ver. 30, 32, 34, como verán, la calificación acaba en ninguno. Acá tampoco ninguno, puesto que no es la respuesta correcta. La respuesta es 36, a esa le damos 100%, y acá ponemos 38. Simplemente modificamos acá en múltiples intentos, ponemos 0%, guardamos los cambios, y ya tenemos agregado una pregunta. Ponemos para agregar una pregunta más. Una nueva pregunta. Seleccionamos una de opción múltiple también. Agregamos. Y en este caso, bueno, por ejemplo, calcule la suma de los 24 primeros múltiplos de 4. Claro. Ponemos el nombre de la pregunta, que es la pregunta número 2. Bajamos. Ponemos el enunciado de la pregunta. La respuesta en este caso es 1200. Acá tiene que estar activado que solamente es una respuesta. En el caso de que sean 2 o 3, simplemente modificamos acá para varias respuestas y dividiríamos el porcentaje de la pregunta. Por ejemplo, la respuesta es 1200, acá ponemos 1000, 0 que valga esa respuesta, 1100, 1200, esta es la respuesta correcta, vale un 100%, 1400 y 1600. Modificamos acá, ponemos 0, cerramos esto, guardamos los cambios y ya tenemos la segunda pregunta. Ahora agregamos una tercera, que en este caso sea una respuesta corta. Agregamos.
ejemplo, que sea la pregunta 3. Seleccionamos primero, pregunta número 3, bajamos, copiamos el texto de la pregunta y ponemos cómo se llama el proceso que da como resultado el promedio de un número de conjunto, de un conjunto de números. Bueno, acá tiene que estar habilitado la opción de igual mayúsculas que minúsculas, puesto que a veces algunos alumnos pueden confundir esto. Que la primera respuesta sea mediana, la calificación ninguna, que la segunda sea moda, la calificación ninguna, y que la tercera sea promedio. Y como esta es la respuesta correcta, vale un 100%. Múltiples intentos, lo ponemos en 0%, cerramos, guardamos los cambios y ya tendríamos la tercera pregunta. Agregamos una cuarta pregunta. La agregamos. En este caso, que sea el MC de dos números. Ponemos el nombre de la pregunta, que sería pregunta 4. Copiamos el texto de la pregunta, la respuesta en este caso es 576 y lo único que hacemos es escribir las respuestas, por ejemplo que sea 567, 576, que esta es la correcta, 600, 800 y 756. Modificamos acá en múltiples intentos, ponemos en 0, cerramos, guardamos los cambios y hasta este momento tendríamos 4 preguntas, como se pueden ver. Y una última pregunta que sea para seleccionar, por ejemplo, para seleccionar 2 respuestas a la vez. Opción múltiple. Pregunta número 5. El enunciado de la pregunta, que es seleccione los 2 primeros números primos. Acá modificamos que se permitan varias respuestas. Por ejemplo, que la primera sea 1, 2, 1 es respuesta incorrecta. 2, al ser respuesta correcta, tiene la mitad del puntaje de la pregunta. 3, que también al ser respuesta correcta, tiene la mitad del puntaje de la pregunta. 5 y 7. Múltiples intentos, lo ponemos en 0, cerramos, guardamos los cambios y ya tendríamos nuestro examen de 5 preguntas. En el caso de que se quiera hacer un examen de más preguntas, simplemente se siguen agregando y eso sería todo. Bueno, acá la calificación máxima está en base a 10, modificamos esto para que sea 20 y cada pregunta, al ser 5, para llegar a ese puntaje 20, a cada pregunta le ponemos el valor de 4 puntos. Le damos enter para que se guarde el cambio que estamos haciendo. Cuatro y 4. Como veremos, acá el total de las calificaciones es 20. Ponemos reordenar las preguntas al azar. Guardamos. Y ahora vamos al examen. Desactivamos la edición. Entramos al examen introductorio. Como verán, te muestra la hora de entrada, la hora hasta la cual estará abierto este cuestionario y el número de intentos que puedes hacer.
Como veremos, en este caso la respuesta era 36. En este caso era promedio. La suma de todos estos será 1200. Acá los dos números primos serán 2 y 3. Como se verá, en este caso se pueden seleccionar dos respuestas a la vez. Y la última pregunta, 576. Terminamos el intento. Enviamos todo y terminar. Confirmamos que estamos terminando el examen y nos sale la nota, que es 20. Cuando se empezó, cuando se terminó y el tiempo empleado. Como verán, luego de cada pregunta hay una retroalimentación de cuál es la respuesta correcta. En el caso de que nos confundamos o el alumno se confunda, la respuesta correcta le saldrá en la parte de abajo. Bueno, eso sería todo. Finalizamos la revisión y como verán es muy fácil hacer un examen en Moodle. Como solamente es un intento, ya no se permite dar más el examen y volvemos al curso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.